nosotros, ¿verdad? No estamos nada más, porque sabemos que nuestro Dios es real, ¿verdad? Y dice la palabra de Dios que Él vive. Y vamos con este canto que dice: mi Dios es real. Hay cosas que yo no comprendo y lugares no nunca iré, pero yo sé que es la verdad, que mi Dios es real, porque lo siento en mi ser. Si mi Dios es real, real es mi ser. Me ha lavado con su sangre carmesí, su dulce amor es para mí. Si mi Dios es real, porque lo siento en mi ser, no puedo explicar lo que yo sentí cuando mi Jesús me perdonó, pero yo sé que es la verdad, que mi Dios es real, porque lo siento en mi ser. Si mi Dios es real, real es mi ser. Me ha lavado con su sangre carmesí, su dulce amor es para mí. Si mi Dios es real, porque lo siento en mi ser. Amén. Gracias a Dios podemos tomar asiento porque podemos alabar a nuestro Dios, podemos tener la libertad, hermano Marco, de estar aquí. Amén. Hay lugares y países donde no se permite, ¿verdad?, el culto abierto al público, a la sociedad, y nosotros tenemos el privilegio de vivir en este país donde se permite eso, ¿verdad? Vamos a continuar, y siempre aproximadamente en este momento tenemos el tiempo de oración. Tenemos el tiempo en el cual le damos gracias a Dios por todo lo que Él hace. Y hermanos, meditando en la palabra de Dios me doy cuenta que la oración siempre es muy importante y que no podemos dejar ningún culto, ningún día, ningún episodio de nuestras vidas sin pedirle a Dios, sin orar a Dios. Dependemos totalmente de Dios, necesitamos orar a Dios. Dice Lucas 18:1, Jesucristo le refirió una parábola a sus discípulos de la necesidad de orar siempre y no desmayar. Así que vamos a orar en este momento, pero en una forma de gratitud a Dios. Y ya lo dije hace rato, yo quiero comenzar diciéndole gracias a Dios por la familia que me ha dado, gracias a Dios por mi esposa, por mis hijos, porque hoy hablaba, bueno, ayer usted lo escuchó, hermano, en el mensaje que escuchamos ayer, nos reafirmaban con la Biblia, a la luz de la Biblia. A mí no me interesa lo que el mundo diga, que el hombre, primeramente sin Dios es nada, pero el hombre sin la mujer tampoco es nada. Y gracias a Dios por las esposas, gracias a Dios por la ayuda idónea, gracias a Dios por las cosas que Dios me ha dado, porque sin ella no estuviera aquí también no pudiera estar en el ministerio. Pero sabes una cosa, también le damos gracias a Dios porque podemos tener este lugar de reunión. Y yo quiero que oremos porque no sabemos qué nos depara el destino. Nos han dicho que a lo mejor sí, a lo mejor no, nos piden el local,
pero ya me lo dirán el próximo año. Le dije yo que me dé mínimo 2 o 3 meses antes, cuando ya diga sí o no. Entonces, por lo mientras podemos estar orando y buscando lugares y viendo, y ya Dios dirá qué va a pasar. Pero si nos permiten seguir aquí, aquí seguiremos y esperemos crecer y esperemos que Dios un día nos ayude a que este lugar, ya no quiero decir se llene de gente, sino simplemente con un grupo de un puñado de hermanos fieles a Dios, de calidad, que honren el nombre de Dios. Eso es lo importante, ¿verdad? Y esa debe ser nuestra oración, porque los números, Dios no está peleado con los números, no, pero Dios quiere primero calidad, corazones, humildad, y eso es lo que Dios quiere de cada uno de los que estamos aquí. En este día estamos 5 reunidos en el nombre de Jesús. Él está aquí en medio de nosotros. Así que también le damos gracias a Dios por que hoy asiste mi hermano Marco, como ya lo dije, está con nosotros, estamos contentos. Dios le bendiga, hermano Marco. Qué bueno que ya está en su país, en España, y con nosotros en su iglesia. También, hermanos, quiero pedirles a manera también de gratitud que pues oremos por la obra misionera del mundo, y que le demos gracias a Dios porque hay misioneros en el mundo, y que oren mucho por el viaje que tenemos planeado con unos hermanos de México a un país en África, y que también oremos porque el hermano Chester quiere venir a estar con nosotros, ¿sí? Por eso solamente dice un país, no sabemos cuál. Y también queremos ir a Bulgaria y a Turquía, si me permite hacer el viaje de las 7 iglesias que están por allá, que es lo que habla la Biblia en Apocalipsis 2, 3 y 4, y queremos conocer ahí, si Dios nos permite. Así que estamos orando por todas estas peticiones y gratitudes a Dios, nuevamente por la familia y por todo lo que nos da Dios de salvación, por este lugar y por cada uno de ustedes. ¿Alguien más tiene una gratitud? Hermano, adelante. Sí, bueno, pues darle gracias al Señor porque ha escuchado mi oración. Estoy muy contento, de verdad, tengo un gozo bastante grande porque es muy diferente verlo por el vídeo y un rato nada más. Y el poder compartir del amor de ustedes, de toda la familia, estoy muy agradecido, primero al Señor y después porque me los ha dado a ustedes, y del amor con el que ustedes me reciben. Digo que les bendiga, y estoy alegre y no sé cómo expresarlo, la verdad, pero que le doy gracias a mi Señor que me dé la oportunidad de poder colaborar aquí con el pastor Daniel, que es como el que me estaba entrenando en la palabra del Señor, y que la verdad que me ha servido bastante. La honra y la gloria de Dios, gracias a Dios, hermano. Decía hace rato, no sé cómo expresarlo, cada ser humano somos diferentes, gracias a Dios también por eso, porque Dios nos hizo a cada uno peculiares. Nadie tiene el mismo, exactamente, por ejemplo, la huella digital, todos somos diferentes, somos únicos. De igual manera, hermanos, todos expresamos nuestra gratitud diferente, y si una persona no la expresa como yo pienso que se debe expresar, no significa que esté mal, simplemente es diferente, pero el pensar es el mismo, darle las gracias a Dios, ¿verdad? Y darle el honor a Dios. ¿Alguien más tiene una gratitud a Dios? Yo quiero dar gracias a Dios porque, pues, en medio de las tribulaciones, el Señor siempre habla en nuestros corazones. Y quiero agradecer al Señor porque, pues, sé que todo estará bien. Y que de todo esto el Señor va a bendecir.
a los 38, ya, convulsiones. Gracias a Dios. Yo quiero compartirte lo que dice la Biblia, que entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llamaba Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que yo voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Y dijo así: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí, velad conmigo. El Señor Jesucristo también pasó como hombre momentos muy difíciles. No es pecado morir, crear, no es pecado llorar, no es pecado sentirse triste. Y el Señor nos dará el aliento y el salir adelante. Y por eso Él dijo: si es posible, pase en esta copa, pero hágase tu voluntad y no la mía. Y ahí es donde todos, no nada más mi esposa, todos luchamos, porque todos quisiéramos que las cosas fueran comunicadas, como yo a veces pienso, pero no es así. Yo también escuché ese devocional y fue de bendición, como tú decías. A veces el pan de Dios, el maná de Dios, bueno, no a veces, siempre es lo necesario. Y de eso vamos a hablar un poco, acerca de oír la voz del Señor y recibir el pan de Dios. La bendición de Dios. Es que yo he leído muchas veces ese pasaje de la Biblia, pero es que nunca me había puesto a pensar como lo que la hermana decía en el estudio, ¿no? O sea, es que era de Dios, provenía de allá arriba. Sí. Era algo que De eso hablaré hoy hoy. en día muchos quisiéramos decir, tener el alimento de Dios, pero ahora, ¿verdad? Nuestro alimento es la palabra de Dios, ¿no? Es nuestro maná. Pero yo decía, ¿cómo el pueblo de Israel se quejaba y decía, y una y otra vez, ¿verdad? Ya estaban fastidiados, ¿no? del maná, cuando él decía, era algo que Dios les daba del cielo. Pues a veces sí pasa aquí también hoy en día en las iglesias, que la gente se enoja, se aburre, dice: ya, otra vez la palabra, y sí, y eso pasa cuando la gente no se está alimentando, ¿verdad?, como Dios quiere. Y es parte también de lo que pasa, también el hombre va a ser así. Como decía y la enseña la palabra, a veces queremos que las bendiciones sean como yo quiero, pero no son como Él quiere, a su tiempo, a su manera, y ahí es donde ya no nos gusta, ¿verdad? No nos gusta y queremos revelarnos, pero bueno, gracias a Dios. ¿Alguien más? Si no, le voy a pedir a Emily que quiera hacer esta oración de gratitud para También me cortaste el rollo, pero también agradecerle al Señor la bendición de que el hermano ya está acá, como mencionamos muy y bien. espero que no se aburra de nosotros. O al revés. Todo está siendo grabado. Que nos tenga paciencia, porque somos una familia mexicana. Vale. No somos españoles, hermanos, así que Pero eso no tiene nada que ver. tenemos otra cultura, pero tenemos la misma fe, Pero eso no el tiene mismo amor que es Cristo. Así es que Dice, como me dijo el pastor, ya ni es sueco ni es español ni nada, su nacionalidad está en Cristo. amén. Bueno, pues oremos con Emily. Dios Padre Celestial, creo que nunca nos vamos a cansar de darte las gracias, Señor, por todas las bendiciones que tú nos das. Amén. Pues tú sabes las dificultades que tenemos todos esta mañana, Señor. Tú pues ayúdanos a ser valientes y a siempre tener tu mirada en ti, Señor, Amén. y que sea lo que sea, Señor, que siempre confiemos que tú nunca nos vas a soltar y que siempre estás a nuestro lado. Muchas gracias, Señor, por todo lo que tú nos das. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Amén. Muy bien, vamos a continuar alabando a nuestro Dios. Vamos a alabarlo puestos en pie para toda esta alabanza que se llama
Ya han pasado, yo me imagino que casi ya 2 años que estoy predicando de Mateo, pero esto nos enseña y nos da la pauta a seguir, que lo que estamos enseñando en esta iglesia es solamente su palabra, ¿verdad? La palabra de Dios. Y queremos hoy hablar acerca del evento cuando Jesús tuvo con sus discípulos. Gracias. Abran su Biblia en el libro de Mateo capítulo 17. Hermano Marco, no se nos vaya, por favor. Dice así la palabra de Dios. 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí le resplandecieron Moisés y Elías hablando con él. Vamos a orar. Padre Santo que moras en los cielos, te pedimos que tu palabra no regrese vacía, que nosotros que somos tus hijos oigamos tu palabra y sobre todo la pongamos en práctica cada día. En el nombre de Jesucristo bendice esta tu iglesia y este ministerio. Amén. Quiero comenzar diciéndoles, hermanos, que el evento de la transfiguración es un evento único y sobresaliente en la vida y el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Este evento de la transfiguración está plasmado y relatado por 3 diferentes evangelistas. Uno es Mateo capítulo 17, que lo tenemos registrado en los versos del 1 al 13 de Mateo capítulo 17. Otro está en Marcos 9, Marcos 9 del 2 al 13. Y eso es importante que lo apunten y después ustedes lo pueden comparar. Y Lucas 9 del 28 al 36. Lucas 9 del 28 al 36. Yo hice algo que siempre me ayuda cuando estudio la palabra de Dios. Hice una correlación y tengo aquí los 3 eventos, las 3 citas de estos pasajes. Ahí también está, ¿verdad? Y entonces, cuando uno se pone a leer los 3, uno se da cuenta que tienen los 3 relatos, todos tienen cosas muy importantes. Si le quieres llamar así, hermano Marco, ingredientes importantes, y algunos añaden o algunos sobresaltan o dicen algo que otros no dicen. Me estoy explicando, porque cada quien relata desde el ángulo que lo estaba viendo y en las personas que estaban pensando. Mateo relata pensando en los judíos y relatando y tratando de que vieran los judíos que Jesús es el Hijo de Dios, es el Rey de Reyes, presentarlo como Rey. Marcos está hablándole a los romanos, a los siervos, a los que siempre trabajaban, y entonces Marcos está pensando en ellos y lo hace también presentando a Jesús como siervo, Marcos. Y Lucas le habla a un intelectual, a un letrado llamado Teófilo, y entonces él presenta a Jesucristo como el Hijo del Hombre, y Lucas está pensando en un griego, ¿verdad? Pero entonces por eso presenta a Jesús como una persona que tiene linaje, como el Hijo del Hombre, como Dios mismo. En estos 3 relatos, hermanos, encontramos cosas muy importantes. Primeramente quiero decirte, hermano, que cada uno de estos relatos tienen cosas peculiares o cosas que, como ya te lo dije, es diferente al otro. No significa que está mal, simplemente significa que está agregando algo que el otro no tenía. Pero quiero que vean los siguientes. El Señor Jesucristo aquí tiene un momento de enseñanza muy particular, porque dice: 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano. No tomó a los 12, ¿me están escuchando?
No se llevó, no porque Jesús fuera elitista, no. Jesucristo se llevó a las, por llamarle así, a las cabecillas, a los que estaban al frente de estos 12 que eran, como él lo menciona, Pedro, Jacobo y Juan. Sin temor a equivocarme, casi, si no es que en todos los relatos o los escritos de los 12 apóstoles, el Señor Jesucristo o los evangelistas siempre ponen a Pedro en el número 1. Eso tiene que ver algo. Y también hay algo también muy particular en cuanto a Pedro. La Biblia nos da 2 citas, una en Lucas y otra en 1 Corintios 15, donde dice la Biblia que Pedro vio a Jesús, pero lo vio, o fue uno de los primeros que lo vio después de que resucitó. Entonces eso nos da todavía un ingrediente más y nos dice que Pedro era un discípulo muy amado y particular para el Señor Jesucristo, que más adelante iba a ser una pieza importante, ¿verdad?, para esparcer el Evangelio a todo el mundo. Pero ¿qué aprendemos o qué podemos sacar o resaltar en estos 13 versículos o en este relato de la transfiguración? Primeramente, dice que el Señor Jesucristo los llevó a un monte alto. A un monte alto. Hay muchos que quieren decir que monte, la Biblia no lo dice. Yo no me voy a poner a debatir o a decir cuál fue, ¿verdad? Simplemente los llevó a un monte alto. ¿Sabe una cosa, hermano? Yo no sé, pero siempre cuando uno va a un lugar alto, como que desde lo alto uno tiene una diferente perspectiva, ¿sí o no? Y uno puede ver hacia abajo y puede ver todo lo que hay, y la perspectiva que puedes tener desde lo alto es diferente a la perspectiva que puedes tener desde lo bajo, ¿sí o no? Y eso también nos da una enseñanza, no lo estoy tratando de forzar, pero eso es realmente una aplicación. Es la siguiente, hermanos. Cuando la Biblia nos enseña muchas veces desde el Antiguo Testamento que los seguidores de Dios, de Jehová, siempre iban a lugares altos a ofrecer ¿qué? Sacrificios a Dios. Siempre vemos que en los montes o en las montañas habían siervos de Dios que se ocultaron, pero también siervos de Dios que adoraron. Como también dice la Biblia, cuando Abraham ofreció a su hijo, ¿se acuerdan? En el monte Moriah lo llevó a un lugar ¿qué? Alto. Entonces, hermanos, ¿qué nos enseña esto? El lugar alto podría ser también un símbolo de adoración a Dios, de alabanza, de adorar, de buscar a Dios. Porque también en un lugar alto, ¿qué más hay? No decimos cuando vamos a un lugar alto, o sea, se respira el aire puro, se respira otro aire diferente, hay algo diferente allá en lo alto. ¿Sí o no? Y el Señor llevó a 3 de sus discípulos más cercanos a un monte alto. Pongan atención a eso. Pero hay otra de las cosas que quiero sobresaltar, que no dice Mateo, pero sí lo dice Lucas. Lucas 9:29 dice, no lo busque, yo lo voy a leer, dice, y entre tanto que oraba, le aparecía, dice, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Déjenme decirte, vean, así dice Lucas, lo voy a leer. Lucas 9:28 y 29 dice, aconteció como 8 días después de estas palabras. ¿De qué palabras? Cuando les dijo el costo del discipulado, cuando habló de que si alguno quiere venir en pos de mí, níguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Después de esas palabras les dice, aconteció que tomó a Pedro, Juan y Jacob. Después de que le dijo, voy a morir por ustedes, pero este es el precio de ser discípulo, toma a 3 de sus discípulos y los lleva a un monte, dice la Biblia, y subió al monte. Y vean lo que dice Lucas, hermano. No solamente subió al monte a transfigurarse, sino que dice Lucas, subió al monte a orar. Fíjate el ingrediente que pone Lucas y que no pone Marcos y que no pone Mateo. Lucas dice que Jesucristo subió con esos 3 discípulos a ese monte, a lo alto, para orar. Y dice en el versículo 29, y entre tanto que oraba, ¿quién es el que oraba? ¿Quién es el que guiaba? Jesucristo. Entonces Jesucristo se transfiguró. Qué bonito, ¿no?
Hermanos, Lucas dice que Jesucristo estaba orando. Lo dice en el 28 y lo dice en el 29. El propósito de Jesús de ir al monte no solamente fue transfigurarse, sino fue tener comunión con su Padre Celestial. El propósito, pienso yo y creo, de venir a la iglesia es el mismo. Venimos a orar, venimos a alabar a Dios, venimos a buscar y a que Dios nos hable a nosotros. Venimos a recargar pilas. Y hermanos, yo les suplico en el nombre del Señor y a aquellos que nos escuchen, que no vean mi vida, no vean lo que yo soy, sino que vean a Cristo y vean la palabra de Dios. Y Cristo dice claramente que ellos fueron a orar. Nos falta orar, hermanos. Necesitamos orar más constantemente. En la vida de Jesús, en la vida del ministerio terrenal de nuestro gran Señor Jesucristo, siempre lo encontramos orando, hermano. Y es interesante ver esto, o sea, cuando Jesús muere y después del libro de Hechos, vamos a ver en el libro de Hechos a una iglesia dirigida por los apóstoles, dirigida por Pedro. ¿Y saben qué hacía Pedro constantemente en Hechos? Oraba a Dios. Interesante que después de que Cristo murió, Pedro entendió la lección y Pedro buscaba a Dios y oraba a Dios. En los capítulos, yo puedo decir así, en el estudio que he tenido de Hechos, en los primeros 15 o 18 capítulos vas a encontrar oración, 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 la iglesia orando, Pedro orando. Es más, en el capítulo 3 de Hechos dice la Biblia que Pedro y Juan subían al templo a la hora de la oración. Es ahí, escucha eso, es ahí cuando tú y yo tenemos un momento íntimo con Dios. Es ahí cuando tú y yo tenemos un momento a solas con Dios, donde Dios te habla a tu corazón. Cuando dejas tele, dejas móvil, dejas familia y te concentras tú con Dios y Dios habla a tu vida y a tu corazón. Y aquí es donde Dios llegó a lo alto, fuera de las distracciones, fuera de todo lo demás. ¿Sí me explico? Y se fue a un lugar para dar una misión y dar una enseñanza muy importante. Versículo 2. Y se transfiguró delante de ellos y resplandeció. Nota esas dos palabras. Transfiguró, es que su persona se hizo diferente. Y resplandeció. Vuelvo a repetir la palabra transfigurar. Literalmente en el griego significa cambiar la forma de una por otro. Su apariencia era totalmente diferente. Y por eso dice la Biblia, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí les desaparecieron Moisés y Elías hablando con él, hablando con Jesús. Pero Jesús tomó otra apariencia y otra forma en este momento, hermano. Y por eso ellos lo vieron como un sol resplandeciente. ¡Qué hermoso! Por eso a lo mejor hay gente que dice, hermano, que cuando se muere ve una luz, pero eso yo no sé si sea cierto o no. Pero lo que yo sí te puedo decir, hermano Marco, es que Dios es luz y es luz. Amén. Y Él, cuando lo veamos, va a ser como este resplandor. ¿Qué pasó con Pablo en el camino cuando él iba por los cristianos? O sea, ¿te acuerdas que dice la Biblia que una luz que resplandeció a sus ojos lo dejó hasta ciego? Eso nos enseña claramente que Dios es luz, que Jesús es luz, que Él brilla, que Él resplandece. Y hermanos, ahí podemos aprender algo nosotros. Si nosotros somos hijos de Dios, nosotros debemos de ser luz y no tinieblas. Es lo que la Biblia enseña. No es lo que yo quiero enseñar. La Biblia enseña, hermanos, esto enseña así, hija, que la mañana y la luz es para los hijos de Dios y la noche se hizo para dormir y se hizo para estar en paz. Porque sabes una cosa, todos necesitamos descansar. Todos necesitamos descansar. Porque vean lo que pasó aquí. Aquí hay otra cosa también importante, hermanos, que quiero que veas. Todos nosotros nos vamos a enfermar, o nos vamos a preocupar, o vamos a llegar a un momento de enfermedad. Y lo vamos a ver ahora en este momento. Pero ¿qué pasó en esa montaña? Entonces Pedro, versículo 4, ve, está en un momento
y que sus vestidos están blancos. Entonces Pedro dijo a Jesús, Señor. También lo dice Marcos y Mateo, dice que dijo Señor, pero en Marcos y Lucas le dice maestro. Interesante, ¿eh? En Marcos y Lucas le dice maestro, aquí le dice Señor. Señor, ¿qué le dice? Bueno es para nosotros que estemos aquí. Nota esa primera frase, hermano. De aquí vamos a estudiar esta idea primera. Hermano, muchas veces nosotros, cuando nos sentimos confortables, cuando nos sentimos bien, cuando todo nos va bien, ahí nos queremos quedar. ¿Quién nos quiere quedar ahí? ¿Sí o no? Pero sabes una cosa, Pedro no estaba entendiendo el mensaje. Pedro se estaba desviando, porque vean lo que dice la Biblia en Marcos 9, lo voy a leer, en Marcos 9:5 dice: entonces Pedro dijo a Jesús, Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas. La palabra enramada significa como tiendas, o sea, como una sombrita, que hagamos enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Pero vean lo que dice más adelante, porque no sabía lo que hablaba, pues estaban espantados. Marcos agrega otras cosas que no lo dicen otros evangelistas, hermano Marcos. Y Marcos dice que no sabía Pedro lo que hablaba. Pedro todavía estaba inmaduro, Pedro todavía no había crecido espiritualmente, hermanos. Y cuando estamos inmaduros y estamos mal espiritualmente, hablamos tonterías, hablamos torpezas, no sabemos lo que hablamos. Si Pedro, siendo el discípulo de Cristo, a veces la regaba, nosotros cuántas veces no la regamos y nos equivocamos y hablamos tonterías, hablamos cosas que no son. Pedro lo hizo. ¿Por qué no estaba bien lo que decía Pedro? Pedro ya estaba pensando en, vamos a hacer una tiendita aquí, como decía así, aquí un camping, vamos a poner una enramada y vamos a sentarnos a ver y a disfrutar esto. ¿Sabes qué dice un predicador? Escucha esto. Pedro estaba pensando y hablando como humano, y a Pedro le preocupaba más su bienestar y gozar de ese evento sobrenatural, de seguir sintiendo y viviendo una experiencia que estaba pasando, porque era una experiencia muy bonita. Pero él se quería quedar solamente en la experiencia, en el sentir, en lo carnal, en lo que, qué bueno, qué padre, ¿no? Qué bonito, qué guay, qué padre que yo lo puedo disfrutar. Eso es muy egoísta, eso es a veces muy humano, muy carnal. No está mal, no me malinterpretes cuando tú lo haces de diversión acá, pero estábamos aquí, están aquí con Jesús y Jesús está tratando de enseñar algo. Y ellos no lo entienden, porque vean una cosa, hermanos. Dice en Mateo 17:13 dice: entonces los discípulos comprendieron. En Mateo 17:13 dice que después de todo esto les cayó el 20. O sea, muchas veces no entendemos, no aprendemos, no sabemos lo que el Señor quiere enseñarnos. Los discípulos no habían captado, hermano Marco, lo que Jesús quería enseñarles. Jesús no quería enseñarles que dijeran: ay, qué bonita experiencia hemos tenido. No. Y por eso aquí entra el siguiente punto importante. Pensaba cómo estar cómodo Pedro, ¿verdad? Cómo vivir en esa experiencia, cómo seguir eso. Pero dice la Biblia en el versículo siguiente, versículo 5, Mateo 17:5, mientras Pedro aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Qué bonito son los tiempos de Dios. Dios le cayó la boca a Pedro y le dio una enseñanza inmediatamente. Cuando nosotros estamos haciendo cosas que no van bien, o cuando nosotros estamos regándola o estamos haciendo equivocadamente, gracias a Dios por su palabra, porque su palabra nos enseña. Amén.
Y aquí le enseñó que mejor la voz del Señor, del Padre Celestial, que los cubrió y dice: he aquí una voz de los cielos que decía, como en Mateo 3:17, ¿te acuerdas? 15 al 17, una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, como diciendo: hey, ustedes están desviando del tema. Pedro, tú estás pensando cómo estar cómodo, ¿no? Pedro, tú estás pensando como hombre, pero no, tienes que mirar a dónde, no hacia el confort, sino a qué, sino a Jesús. Porque ¿qué es el siguiente versículo? La segunda parte que no leí, la última parte que está en Mateo 17:5, Marcos 9:7 y Marcos 9:35. Al final de esos tres versículos, los tres dicen lo mismo: a él oíd. Esas palabras tan pequeñas son tres: a él oíd. A nos está dando la dirección. ¿Hacia dónde debemos de mirar? ¿Hacia dónde debemos de enfocarnos día a día? Es cierto que a veces somos muy egoístas. Es cierto que a veces nada más pensamos en nosotros. Y tenemos que pensar en el bien de otros. Tenemos que pensar en cómo alcanzar a esos amigos perdidos, a esos amigos que están sin Cristo, a esa gente que está en el mundo, que se quiere quitar la vida y no sabe qué hacer porque no tiene la solución. Sí, y no nada más esos. También hay ahí gente que se está llenando en otras cosas que no están bien. A veces, hermanos, pensamos que solamente los que hacen drogas o alcohol, esos son los malos. No, hay gente de otros tipos de gente, que el chisme, que la mentira, la lujuria y otras cosas que hay en el mundo, que la gente necesita de Cristo y que también nosotros necesitamos enfocarnos a Cristo Jesús. Porque vean lo que pasa aquí, hermanos, ya lo leí. El Marcos dice, antes de que Jesús dice a él oír, Marcos dice: porque no sabían lo que hablaban y estaban espantados. Marcos dice que estaban espantados. Hermanos, cuando uno ve algo sobrenatural, te asombras, ¿no? Pero a veces también no sabes cómo reaccionar y a veces también te da temor. Cuando ves algo sobrenatural, no te da temor. Que imagínate que una palmera se desarraigue de la tierra y vuele por los aires. Eso solamente lo puede hacer Dios. Cuando viene un huracán y las palmeras están así, ¿verdad? ¿Quién hace eso? Dios solamente lo puede hacer en ese viento furioso. ¿Sabes una cosa? ¿Qué me enseña todo esto? Que Dios tiene control, pero que Dios dice: tenemos que poner nuestra atención en Dios. En Lucas 9:32 también dice la Biblia lo siguiente, hermanos: y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño. Vean todos estos elementos, todo esto es importante para ver, hermanos. No solamente estaban asustados, no solamente estaban espantados, sino también estaban, ¿qué? Cansados. Y yo te voy a decir una cosa: cuando uno está cansado, uno no piensa igual. Cuando uno está cansado, uno no habla igual. Cuando uno está cansado, a veces uno no sabe lo que tiene que hacer. Pero ¿sabes una cosa? Yo creo que es una de las enseñanzas que Dios nos quiere dar. Cuando estamos con temores, cuando estamos espantados, cuando estamos cansados, cuando no sabemos qué hablar, estamos torpes, Dios dice: no vayas a ningún otro lugar, ven a Cristo Jesús. A él oí, ¿no? Nos dijo el Señor: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Dice, el que ha hecho lo que yo le he pedido, al que tengo complacencia, significa: este es mi Hijo que ha completado todo lo que le he pedido. Este es un Hijo obediente. Dice: a este Hijo obediente llamado Jesús, a él óyelo. No oigas a los fariseos, no oigas a los saduceos, no oigas lo que el mundo dice. No pienses como el mundo piensa, no te hagas como el mundo, ¿verdad? Tú sé como Cristo. ¿Nos cuesta trabajo? Claro que sí. ¿Por
ya lo dije, porque somos carne, porque nos cansamos, porque nos espantamos, porque tenemos temores. ¿Quién no tiene temores de los que estamos aquí? Pero ¿qué tenemos que hacer, hermanos y amigos? Tenemos que oír a Cristo Jesús. Tenemos que ir a Cristo Jesús. Oír solamente la voz de Dios es otro punto importante, porque vean lo que pasó. Vean esto siguiente, en Mateo 17:7 dice: entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo: levantaos y no temáis. Qué bonito, ¿verdad? Y alzando ellos los ojos, dice el versículo 8, Mateo 17:8, a nadie vieron sino a quién, a Jesús. Eso es lo que tenemos que hacer. Nuestra vista, nuestro enfoque, nuestro oído tiene que estar en quién, en las cosas, en este caso en Jesús. También Marcos 9, versículo 8 dice: y luego, que dijo a Herodes, y luego cuando miraron, no vieron más a nadie consigo, sino a Jesús solo. Ya no estaban los otros hombres, Moisés y quién, y Elías, ya solamente estaba Jesús. ¿Por qué? Porque el Padre quería decir: solamente a Él quiero que escuchen y vean y sigan. Versículo también 36 en Lucas 9 dice: y cuando cesó la voz, cuando acabó la voz de Dios, Jesús fue hallado solo y ellos callaron. A veces hay momentos que tenemos que callar, ¿verdad? Dijo el hermano Pablo: calla María. A veces tenemos que callar y escuchar la voz de Dios. Pero Pedro, ¿qué quería hacer siempre, hermanos? ¿Cómo ven a Pedro siempre? Siempre quería que hablar. Y es que vamos a hacer esto y a veces mejor hay que ¿qué? Callar. Es fuerte, pero es lo que enseña la palabra de Dios. A él lo digo. Todo esto va para mí, mis hijos, mi familia, todos saben. Boca controla, la verdad. Dice Santiago 3 que la boca es muy chiquita. Bueno, hablando de la lengua, perdón. La lengua. Pero la lengua es como un timón que lleva todo un barco grande, o es como un incendio que empieza con un cerillito. ¿Sí? Así que, hermanos, a nadie habían visto, a nadie quedaron, sino solamente con Jesús. ¿Qué nos enseña todo esto, hermanos? Que Dios Padre quiere que solamente a Jesús le demos adoración y solamente a Él. Pero yo quiero darte ejemplos. Quiero que leamos dos pasajes. Habacuc 3:16. ¿Qué pasa cuando oímos la voz de Dios? Aquí dice la Biblia que ellos se postraron ante el Señor. Amén. Pero Habacuc dice la Biblia que cuando él escuchó la voz de Dios, él hizo algo que también los discípulos hicieron y que todos hoy en día necesitamos hacer cuando oímos la voz de Dios. Dice en Habacuc 3:16, oí, dice Habacuc, oí. ¿Qué oyó, hermano Marco? Pues la palabra de Dios. Oí y se conmovieron mis entrañas. A la voz temblaron mis labios, pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí. Si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba al pueblo el que le invadirá con sus tropas. Pero dice, cuando oí, se enmudecieron mis entrañas. ¿Qué dice también, por ejemplo, Hechos 2:37? Hechos 2:37 dice la Biblia que cuando la gente oyó el mensaje de Pedro, estamos hablando de verdad, que Pedro después fue transformado y habló de él, pero en Hechos 2:37 dice, al oír esto, ¿qué oyeron? Oyeron un mensaje cristocéntrico, un mensaje de que veamos a Cristo. Tú lo puedes ver en tu casa. Pero dice el 37 que cuando Pedro terminó de predicar, dice, al oír esto, ¿qué, hermano? El mensaje de Cristo Jesús, cristocéntrico, se compujeron de corazón y dijeron a Pedro y a los apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué podemos hacer para ser salvos? Se compujeron.
¿Qué le pasó a los discípulos? Los discípulos, dice la Biblia, que cuando oyeron al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. El día que temo yo en ti confío, dice otro pasaje. Cuando oímos la palabra de Dios, claro que temblamos, claro que debemos de ser transformados, claro que debemos rendirnos a Cristo Jesús. ¿Saben qué es lo único que puede quebrantar un corazón duro? La palabra de Dios. Sí. Pedro es un ejemplo de ellos, Marcos es un ejemplo de ellos, ustedes y yo somos un ejemplo de ellos. Somos duros, somos cabezones, pero cuando Dios habla a nuestros corazones, eso nadie lo puede resistir. Por eso dijo el rey Agripa: por poco y me persuades a ser cristiano. Pero lo único que pudo hacer eso fue la palabra de Dios. Hermanos, por eso tenemos que predicar la palabra de Dios. Ejemplos que vinieron y se postraron ante Jesús. Vamos rápidamente al libro de Lucas, ahí lo tienes adelante, en Lucas 8:28. Rápidamente en Lucas 8:28 y en Lucas también 8:47, ahí tenemos dos ejemplos de dos personas que cuando oyeron la palabra de Dios, cuando recibieron la sanidad del Señor, cuando recibieron la palabra de Dios, sus vidas fueron transformadas, pero lo primero que ellos hicieron, se postraron ante el Señor. Dice la Biblia en Lucas 8:28 que Jesús, después de que tocó a esta persona, vino a los pies de Cristo. 8:28 dice así la palabra de Dios. ¿Quién es este? El endemoniado gadareno. ¡Wow! Al ver a Jesús, ¿qué vieron los discípulos? Solamente a Jesús. ¿Qué es lo que tenemos que ver? Solamente a Jesús. Lanzó un gran grito y después, ¿qué hizo? Postrándose a sus pies, exclamó a gran voz. ¿Pero qué hizo esta persona? Postrándose. ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Postrándose a sus pies. 47, que dice: entonces cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Cuando esta mujer vio a Jesús y cuando esta mujer reconoció la palabra de Dios, de Jesús, que por ella había sido sanada, ¿qué hizo inmediatamente? Se postró. Lucas 17:16, tenemos a un leproso que le dice al Señor Jesucristo también, fueron 10 sanados, 10 leprosos fueron sanados, pero solamente uno vino a Jesús. Dice el versículo 17:16, y se postró. En el 15 dice, entonces uno de ellos, uno de los 10, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Todavía más fuerte. Un leproso samaritano de los 10 fue el único que regresó a un judío salvador y le dijo, gracias Señor. Se postró. ¿Qué pasa, hermanos? Cuando oímos la voz de Dios, tenemos que postrarnos. Cuando venimos ante la presencia de Dios, tenemos que postrarnos, tenemos que humillarnos, tenemos que hacernos como Él quiere. Jesús siempre, hermanos, va a tocar nuestras vidas. Dice la Biblia en Mateo 17:7, entonces Jesús se acercó y los tocó. Cuando Jesús tocó a esa mujer, la sanó. Cuando Jesús tocó a ese o dijo las palabras para sanar al hijo del centurión, lo sanó. Jesús tiene ese toque especial, ese toque milagroso. Pero Él quiere que nosotros vayamos. Jesús siempre va a tocar nuestras vidas con su palabra y nunca regresará vacía, hermanos. Y Jesús nos toca. Yo espero que en esta tarde, en este momento, todos los que estamos escuchando su palabra, seamos tocados por Él. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor.
Hermanos, acuérdense que sabiduría es el temor a Jehová, y acuérdense que el temor a Jehová, dice el Proverbios, es apartarse del mal. Si tú tienes temor a Dios no significa que tengas espanto, no, significa tengo respeto, y por respeto y porque sé quién es, me voy a apartar de esto que no está bien, que no le gusta a Dios, que no le agrada al Señor. Creo que todos los que estamos aquí, hermanos, sentados en este lugar y yo parado, siempre vamos a necesitar de Jesús, siempre vamos a necesitar de su palabra y siempre tenemos que oír solamente a Él. Yo les invito a que cada uno de nosotros que estamos aquí nos postremos ante Dios y nos pongamos a cuentas ante Dios y que solamente escuchemos la voz de Dios. ¿Sabes una cosa? Cuando tú dejas que tu ira, tu cansancio, tu enojo, tu espanto, tu frustración, cualquier cosa que sea tu sentimiento, se ponga antes que Jesús, antes que la palabra de Dios, entonces no vamos a hacer cosas correctas. Dice la Biblia que estos discípulos al final entendieron, porque voy a seguir leyendo para terminar. Entonces sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? No habían entendido el mensaje ni qué es lo que ellos querían. Entonces respondiendo Jesús les dijo: a la verdad Elías viene primero, ya vino por medio de Juan el Bautista, dice Malaquías 3, y restaurará todas las cosas. Mas os digo que Elías ya vino, pues lo estoy diciendo Malaquías, y no le conocieron, sino que se hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces sus discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. Muchas veces nos lleva mucho tiempo a entender y comprender qué es lo que Dios te está enseñando en ese momento. Y como un día una persona me dijo: ¿qué es lo que Dios te está enseñando con esto? Yo te lo digo también este día, hijo, hermano, Cristo, ¿qué es lo que Dios te está enseñando esta mañana? En quién nos tenemos que enfocar. Antes de ser yo misionero, pastor y todo lo que tú quieras poner en los títulos, primeramente soy hijo de Dios, igual que tú. Y como hijo de Dios tenemos que escuchar la voz de Dios, tenemos que escuchar la voz de Jesús. Todo lo que hagamos, todo lo que miramos, todo lo que observemos, todo lo que juzguemos, hagámoslo a la luz de la palabra de Jesús, de la palabra de Dios. No de, es que yo pienso, es que yo creo, es que estamos en un mundo moderno, estamos en el mundo y hay aflicción, hay cambios. Hace rato yo pensaba, ¿qué pasaría? Yo sé que ya va a pasar, no sé, ¿qué pasaría? Así como pienso, ¿qué pasaría cuando pase esto? ¿Qué pasaría si hoy no hubiera móviles, si no hubiera internet? La vida sigue como siguió en la época la mía. Yo viví sin internet, viví sin nada de eso. Pero también, ¿qué pasaría si antes hubiera habido todo eso y hoy no lo hubiera habido? Podemos pensar en todas las cosas. Y la conclusión que llegamos es: Jesús basta. Con Jesús tenemos. Porque cuando no hemos tenido un móvil, cuando no hemos tenido internet, cuando no hemos tenido papá, mamá, cuando no hemos tenido lo que queremos, pero tenemos a Jesús, creo que estamos contentos, estamos satisfechos. Vamos a orar. Padre Santo, te pedimos que tu palabra no regrese vacía y que solamente a ti te escuchemos y que solamente a ti te veamos y que solamente a ti te sigamos. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a poner ese pasaje de Jesús. Jesucristo basta en mí. Y bueno, la Biblia dice que Jesús llena todo, ¿no? Y eso debería de ser. Que a veces pensamos, decimos, no, es que si no tengo esto no estoy lleno.
Bueno, vamos a orar para terminar. Padre Santo, te pedimos que tú nos hagas entender que tú eres lo único que necesitamos y que nos humillemos ante ti. Y que también aprendamos a aceptar, a beber el agua que tú bebes, a beber tu copa, que significa tus sufrimientos, tus cosas que pasaste, y a seguir adelante. Despídenos en paz, bendice esta promesa en Cristo Jesús. Amén. Amén.